señora, da gusto oírlo predicar. Yo ya le conocía. Le oí hace 2 meses por la Cuaresma en Oviedo. Habla muy bien. Bien, a mí dábame respigos. ¿Por qué? Cuando habló aquello del infierno, tal país que se está vendiendo a les almes condenáis cociéndoles calderes de Pedro Botero, la mame mío. Teniendo la conciencia tranquila y estando libre de pecado, no hay de qué temer. Sí, ya lo sé. Pero ¿quién puede asegurar que no se pierde una en un minuto? Ya lo dijo el padre. 1 minuto basta para salvarse o perderse una. Desde luego, pero teniendo fe y propósito de no hacer mal a nadie, es difícil. Yo digo porque a veces va a seguir el genio a una y en ese momento puede echarlo todo a perder. Tú eres una mujer sensata. ¿Qué motivos puedes tener para poder verte en el trance de caer en manos de la ira? ¿Motivos? Hombre, calle por Dios. Hay los asientos. Usted porque yo una santa, pero... ¿Pero qué? Lo que está haciendo en el lugar ese Silvestrón de los demonios. Silvestre es un señor, no lo olvides. Señores, sí. No me calle. Si lo hubiera conocido como yo lo conocí, cuando vino aquí vendiendo alpargates. ¿Y eso qué tiene que ver? El vender alpargatas es un negocio honrado. Honrado. Pero usted cree que vendiendo alpargates, aunque sea un carro de que saca de vecino, puede hacerse ese capital que tiene. La suerte de los negocios empezó con eso y acabó robando. ¡Blasa! Te prohíbo que hables así, ¿eh? No, si no lo digo yo sola, ¿eh? Estas mismas palabras, diles todo el mundo. Si cuando vino a establecerse aquí, en lugar de hubiese venido una pandilla de bandidos, para mí ya hubiésemos salido mejor. Quedóse con los sus trucos y por 4 perres, con les caserillas y cierres de casi toda la aldea. Labradores honrados de toda la vida, anden los probes por el mundo pidiendo una limosna por culpa de él. Bernabé de Rufa, Pachín el Mariñán, Pepe de Suaca. Hombre, qué sé yo, acabo con los dedos antes de llegar a la mitad. Bueno, déjate de murmurar. Y usted tenga cuidado con él, o lo que más quiera nunca y pida perres, que sé yo que a ese bribón vanse en los huellos trasle sus finques. Tienles entre ojos, y les finques del Pazguato de Simielga también. Así arreviente como un volador de colorinos, de esos que tiran en la romería. Silvestrón de los demonios, que lleva la vergüenza del lugar. Ah, olvidábaseme. Quien tenía también que reventar con él, y la carreñana, esa vieja bruja que lo está sirviendo, que si no fuera por ella, a pesar del dinero que tiene, ese perro de Silvestrón iba a andar con los calzones rotos. ¿Sabes que haces buen caso del predicador? Ay, Dios Padre me lo perdone. Pero cuando pienso en semejante siente, revuélvenseme en los hígados. Esas cosas no nos interesan. Pero no hay una vergüenza. Ahora que viene de estudiar del colegio la señorita Lucía, se encuentre con esta refugalla de vecindario. Ya te estás callando. Habladora. Más valiera que fueses a esperarla. ¿A qué hora llega el coche de línea en que viene mi hija? A las 8. ¿A qué? A las 8, ¿qué hora llega? Ya pasan 5. Padre del alma, a ver si llego ya. Oye, ¿traen muchos maletes? Las 2 que tiene, todo su equipaje. Voy corriendo a ver si llego a tiempo. Calle, doña Carmen, ¿será aquella que tiene por allá el antrón por junto a la fontanía? La misma, y con las maletas. ¡Pobre hija! ¡Venga, date prisa! ¡Ay, espere, señorita Lucía, que voy para allá! ¡Espere! ¡Corre, mujer! ¡Ay, qué blaza! Buenos días, doña Carmen. Hola, don Silvestre. Se madruga, ¿eh? Como siempre, a misa de 7. Ay, feliz usted que pueda hacerlo. Yo con este maldito reuma que no me deja en paz. Ahora llega mi hija. La señorita Lucía. Vendrá hecha una mujercita. Fíjese. Luego tengo que ir por su casa. A todas horas está a su disposición. Muchas gracias. Necesito hablarle referente al préstamo. ¿Qué desea? He vendido la poca cosecha que se ha recogido este año y no sé si podré abonarle en su totalidad los intereses convenidos.
Pues las rentas de mis fincas, como es natural, habiendo sido la cosecha tan mala, los caseros no podrán pagarme tampoco. Pues apriételes usted y no se deje sorprender con lástimas exageradas, que estos aldeanos son maestros en el disimulo y en los cuentos. Pobres gentes. No, debemos de dejarles respirar si queremos que nos ayude Dios. Cierto que estoy un poco apurada a causa de los gastos de educación de mi hija, que, como usted sabe, es lo que ha abierto una brecha en mis economías. Pero si usted me da una pequeña facilidad, todos nos arreglaremos. Usted, señora, por eso no se apure. Todo cuanto tengo está a su disposición. ¿Necesita usted más dinero? No sé, por ahora creo que no. Veremos a ver si me arreglo. Ya sabe que por mi parte estoy deseando servirla. Muchísimas gracias. Y referente al pago de esos intereses de nuestra cuentecita, pues ahora, cuando venga mi pasante, buscará sus pagarés, que no sé dónde los tengo. Con este maldito reuma no puedo ocuparme de nada. Ya la avisaré cuando lo tenga listo, para que firme un pequeño aumento. Porque los tiempos están tan malos y usted comprenderá. Ese aumento no será mucho, ¿verdad? No, lo corriente. Usted, señora, es de confianza. Pues ahora vendrá mi hija y después... No. A su hija no le diga nada. Esto lo arreglaremos nosotros dos. Viene ya, definitivamente. Sí, señor. Pues con más motivo. Que descanse. Que la muchacha vendrá cansada de estudiar. Eso mismo creo yo. Pues nada, doña Carmen. Siempre a su disposición. Muy agradecida. No tiene por qué estarlo. Y ya sabe, a su hija no le diga nada de lo nuestro. La pobre vendrá a descansar y no es justo que se preocupe por cosas que no tienen importancia. Muy bien, así lo haré. A sus pies, señora. Vaya usted con Dios, don Silvestre. Esto se pone bien. Me parece que tus hermosas fincas se van a esfumar. Todo me sale a pedir de boca. Más agua. Más agua haría falta. Que se inunden las tierras de estos palurdos. Y así tendrán que venir a que yo les ayude. Silvestrón, como me llaman. Silvestrón, ya verán quién es Silvestrón. Lucía, hija, mamá. Usted vio, señora, qué mociquina más galana se volvió. Y eso que parece que está algo delgaduca. Se conoce que por allá daben y les faves algo tasaes. Pero ya verás, aquí vas por como un barril de gordas. No, Blasa, más quiero estar así. ¿Qué tal, hija? ¿Tuviste buen viaje? Sí, mamá. Mis tías Pacita y Joaca, que te diese muchos recuerdos. Pobres, cuánto tengo que agradecerles. Cuánto bien te han hecho. Y lo guapina que bien. Pasa, hija, pasa, que hoy has madrugado mucho y necesitas descansar. Vamos, mamá, guapa, vamos. Blasa, sube las maletas a su cuarto. No hay en tu Asturias mociquina más guapa que la mi señorita. ¡Ay, qué guapa es! Anda, que mientras tú arregles eso, yo voy a ir a ver cómo quedaron las tierras después de tanta agua. ¿Cómo van a quedar? Todo echado a perder. Entonces, como nosotros. Mira, Fiu, pensaba decírtelo luego, pero como hay poco que hacer, lo mismo da decírtelo ahora. ¿Qué ye? Pues ye que la nuestra casería cada vez está peor. La cosecha fue muy ruina, no se cogió ni pa' en casa. Después, tantos días lloviendo, estropeónos les faves, les patates y el maíz. Por otro lado, la tu hermana, al casarse, hubo que dar su porqué, y entre unas cosas y otras,
Vamos para Basio, cagando centellos. No se apure, padre. Ya vendrá algo bueno. No, al paso que vamos no lo esperes. Este año, para salir adelante, no nos va a quedar más remedio que vender algo de tierra. ¿Vender la tierra? Claro, no sé de dónde nos va a venir. Mire que lo que se vende recuperase muy mal luego. ¿No sería mejor que pidiera algo prestado a Silvestrón? ¡Prestado! ¡Ya es yo! Hacíamos la buena, comíamoslo todo en un periquete. No quiero tratos con semejante perro. Con Silvestrón, relaciones de vecinos y gracias que no te cobre algo por ser amigo de él. Yo, si voy a decir la verdad, no quisiera que vendiese nada. Pues no hay otro camino. Bueno, a ver, hay uno, pero... ¿Cuál? Volver a casarme. ¡Padre! Ni padre ni madre. Al casarse la tu hermana, quedamos tú y yo solos en casa. Tú cualquier día, a lo mejor, eches moza y vendrás con el mismo cuento. Y entonces, ahí te quedes sin mielga, solo como les cotoyes en el monte. Yo no lo dejaría. Eso díceslo ahora. Pero a lo mejor, cuando llegue el momento, puedes cambiar de parecer. Los viejos siempre somos una carga para los jóvenes. Además, yo casándome con una vieja para que me cuide, salme más barata llevándola a la iglesia y haciéndola a la mi mujer que pagando yo el sueldo como criada. Y si esa vieja, al buscarla, procura uno que sea de esos que tienen de alguna perruca, entonces negocio redondo. Sírvente y tráente cuartos. Usted es terrible. Si se casase, ¿a quién iba a escoger, no? En el lugar hay dos proporciones para mí. Adviértote que lo mismo me da que sean guapes o fees, Yo solo voy buscando que me cuiden cuando llegue a quedar solo. ¿Y quién son esos probes? Una Blasa, la criada de doña Carmen. ¡Madre de Dios, qué sacadera! Y la otra la Carreñana, la criada de Silvestrón. Vaya par de chavalines. Lo principal es que son trabajadores, que es lo que vale. ¿A ti cuál te gustaría? Ninguna de las dos. Para ti yo lo sé, pero para mí... Tienen poco donde escoger. Pues verás cómo lo voy a hacer. Después de tanteales, casaréme con la que tenga más cuartos. Más cuartos, la Carreñana. Pues con esa, ya que hay que cargar con una que sea la más pesada. La más pesada. La más pesada es la que tiene más perres, bobazo. Usted no va a andar con tonterías. Miren la manera de arreglarles cosas sin venderles tierras y sin casarse. ¡Ay, cómo se está poniendo todo! Habrá que hacerles dos cosas, desgraciadamente. Y tú, si algún día cuentes casate, antes de buscar moza para ello, mira a ver si maneja, Que si no va a pasarte como aquel del cantar. Caséme con una prove y caséme por amor. Poques faves, mucho morro, el demonio me tentó. Así que has de tener vista, Anda, vete a arreglar eso y hasta después. Ay, qué padre este. Nunca pierde el humor. El humor. Ya te lo diré yo a ti. A ver si voy a ser aquí el viejo solitario. ¡Hombre! Aquí está una. ¡Hola, Carreñanina! ¿Qué tal te va? Ya lo ves, sin mierda, siempre trabajando. El trabajo para ti y es salud. Estás cada día más guapa y curiosina. Ay, qué sin mierda.
Siempre tan parlero. No, dígotelo de verdad. Y es natural. Aunque trabajes algo, tienes tranquilidad y unos perruques asuntaes para la viejez. Y eso vale mucho. Prove de mí, no me vendría mal. No llores, que estás bien abrochada. Si estuvieras como yo, tan solo. Dicen que el buey solo bien se llame. Así parece, pero no creas, después de viejo, quedar solo en un rincón y es bien triste. No te parece. Cásate, oh. Chanta. ¿Con quién? Oh, ¿quién va a quererme a mí? Home, tú y es prove y trabajador. Y con eso no hace falta que una mujer que te quiera, ¿Amigo? ¿Dónde está? Oh, como no se hablasa. Vaya por Dios. Hay les más curiosos y mejores mozos. Ya lo sé yo. Más curiosa y es tú. Pero en ti no hay que pensar. Quién sabe, otras cosas se vieron. ¡Otra! ¡Esta pica! Mira, Carreñanina, no me falgas tener ilusiones para luego reírte de mí, A mí nunca me gustó reírme de los hombres. Y eso que lo merecen, Pero, díceslo de verdad. Sí, porque los hombres fueron siempre bien ingratos conmigo. Tengo 78 años y ninguno vino a llevarme por mujer. Que se les olvidaría, son tan descuidados. No sé por lo que sería. Siempre pensé en una casina y un hombre que me quisiera y no pudo ser. Quedéme soltera y con ello apagóseme una ternura que me llenaba el pecho y que nunca pude dar a nadie. Por eso quedéme soltera y por eso preferí quedarme sola. Entonces, ¿tú qué me aconsejas? Oh. Cásate, hombre. Ay. Pero, oye, todavía tienes esa ternura, digo, esa ternura. Guárdala como una reliquia. Nunca nadie me la llevó. ¿Quieres que te la lleve yo? ¿Y qué debes hacer con ella? Repartila. La mitad para ti y la otra mitad para mí. Mira que soy una prove cansa de trabajar, Como yo. No tengo ni donde caerme muerta. Y si algún día el mi amo despachase, ni dónde poder atecharme. ¡Ay! Tampoco los pasearinos lo tienen y viven con los tusaforrinos y... Tuve siempre poca suerte. Claro que en parte la culpa fue mía, porque los hombres vais buscando siempre de algún interés. No, eso sí que no, No creas, en los mis tiempos muchos vinieron a pretenderme, pero cuando yo os miraba un poco dentro del alma, solo veía en ellos aquello de algo. Siempre andaban buscando algo. Por eso te digo que tuve que dejarlos. Pues conmigo solo vas a tener cariño a pasto, Ahí va cariño. Venga. Eso veremos. Yo soy prove y además con poca suerte. Ya ves Blasa, otra como yo. Blasa. Sola en el mundo, pero con suerte. Según país, acaba de morir un hermano en México y va a cobrar 20.000 duros. ¡Madre de Dios! ¿Quién te lo dijo? El mi amo. Creo que ella todavía no lo sabe. ¿De verdad? Como lo oyes. Bueno, Carreñanina, pues, entonces de eso ya hablaremos, Cuando quieras. Yo solo busco un hombre desinteresado. ¿Seráslo tú? Sí, porque sí. Bueno, pues marcho, sin mi alguina, y ya sabes, has de tener cuidado y pensar bien las cosas si quieres ser feliz. Pensarelo. Pues ala, y que Dios te ayude.
Gracias, gracias. 20.000 pesos. Madre del alma. Más que qué dinero, ¡ay, que me dan mareos! 20.000 pesos. Igual que siempre está el lugar. No ha cambiado nada. ¡Lino! Lucía. ¿Te has asombrado? ¿No contabas conmigo? Sí, ya sabía que llegabas hoy. Entonces, ¿por qué te extrañas? Por lo que cambiaste. ¡Qué guapa estás! También tú. Vaya mozo que te has hecho. Pues mira, si voy a decirte la verdad, no quisiera haber crecido nada. Y que tú no hubieses crecido tampoco. Valía más volver a los tiempos en que venís conmigo a darles vaques. ¿Cuánto me hacías de rabiar? También tú a mí. Aún recuerdo aquel día en que me ataste a un árbol para que no te tirase piedras. Cosas de niños. También tú me hacías buenas trastaes. Y las que te haré. Tenemos que volver a nuestros buenos tiempos de antaño. Al monte, a lindar. Si tú lo quieres, iremos. Pero esos tiempos ya no vuelven. El campo es el mismo. Nosotros también. Sí, pero crecimos mucho. Ya no somos rapacinos como entonces. ¿Y eso qué importa? Por mí nada. Por ti mucho. ¿Por qué? A lo mejor la gente podría murmurar. Es verdad. Me olvidaba de que he vuelto a la aldea y que esta está llena de misterios y murmuraciones. ¿Qué? ¿Trabajas mucho? Todo y poco. Mamá me ha dicho que la cosecha de este año ha sido muy mala. Sí, fue mala. Pero ¿qué se va a hacer? Bueno, Lino, bueno. Muchas veces en el colegio me acordaba de ti. ¿Muchas? Muchas. Pues yo fui mejor amigo que tú. ¿Por qué? Porque me acordé de ti todos los días. ¿De veras? Como lo oyes. Mucha pena me dio cuando marchaste y quedé solo. Podrás creerme que los primeros días cuando yindaba les vaques, caíme les lágrimas acordándome de ti. ¡Qué exagerado! Y poníame a pensar que a ti podía pasarte algo igual. Y entonces entraba una pena tan grande. Pero gracias a Dios a ti no te pasó eso más que algunas veces. No lo digas en broma. El colegio, los primeros días con su disciplina, se me caía encima y lloraba. Lloraba llorando nuestra libertad. Y de buena gana hubiese renunciado a ser instruida por volver a lindar las vacas contigo. Pero comprendí que no había más remedio que olvidarse de ello y estudiar. Como yo. Dejé de llorar, pero en mi pensamiento todos los días no te faltaba. ¿Cómo te habrán ardido las orellas? ¿No te diste cuenta? Hasta pensé algunas veces ir a vete, pero llevaronte tan lejos que tuve hasta miedo de perderme por esos mundos. Verdaderamente, debíamos de ser siempre pequeños. Y lo que yo te decía antes. Tengo que saludar a tu familia. Mi familia ahora y es solo mi padre y yo. ¿Y tu hermano? Casóse la semana pasada con un rapaz de la Pola. ¿Y tú? ¿Cómo se llama y quién es tu novia? Nunca me ocupé de eso. Siempre tuvo tres cosas en que pensar. Pues tienes que animarte. Debes de ir de ronda con los mozos a cantar a las chicas. Alguna vez fui, por compromiso, y tuve que dejarlo. No valgo. Dicen los mozos que soy uno de los que mejor cantan en la aldea. Y cantar a una moza sin querela, como se hace casi siempre en las rondes, pues a mí que hay una cosa sin gracia. A mí pónseme un nudo aquí, tráncaseme la garganta y no puedo. Por eso nunca pude hacerlo bien. ¿Te acuerdas de aquello que me cantabas? ¿Cómo era? Olvidósete, ¿verdad? No. Espera, verás. ¿Cómo era? No te molestes, sélo yo. ¿A qué era esto? Ahora que yerra pacina, quiesme mucho, sí señor. Cuando seas mociquina, otro llevará tu amor. ¿No y así? Sí, qué memoria tienes. Hay cosas que nunca se olviden.
Bueno, Lino, marcho. Voy a casa de doña Jesús a que me vea. Estoy entreteniendo. ¿Quieres que vaya contigo? No, ¿para qué? Es aquí cerca y tú tendrás que hacer. No tengo nada, ¿no? Es igual, quédate. Hasta luego, Lino. Adiós, Lucía. Cosa más guapa nunca la vi. Igual que como la veía en el pensamiento. Tan curiosina. Tan galanina. ¿Para qué será uno prove? ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Qué desastre! ¡Madre de Dios! ¡Qué desastre de tierras! Agua por aquí, agua por allá. 20.000 pesos. Esta Blasa, cuando lo sepa, va a volverse yo. Yo también. 20.000 pesos. Ya me puedo dar prisa en conquistarla, ¿eh? Más que de dinero. Chanta el asunto. Buenos días, Simielga. ¿Dónde va tan de mañana el piesquín abridero más honrosadín del lugar? Oye, ¿eso oye por mí? ¿Por quién va a ser Rosalín en flor? ¿Qué te hice yo para que me llames Piesco? No te parezca mal, de una flor. La flor y es siempre primero que el Piesco. Y es verdad, Voltielo, hombre. Pero si no te gusta, escucha, Lucerín, de los que más relampamplín en el cielo. ¿Tú bebiste algo? Bebo los vientos por ti y por esa carina nidia como la mantequina acabadina de mazar. Simielga, ¿qué te pasa? Que es un reitanín de pico florido, que me trinaste un cantarín que despertó en mi corazón. A ver, Simielga, tú si no bebiste estás chiflao. Chiflao por los 20.000. Chiflao por los 20.000 encantinos que tienes. ¿Tú quieres que armemos lío por la mañana temprano? Dios me libre. Bastante te provoqué. Ahora éntrame remordimiento y pa' pedirte perdón y pa' que me des si es adorate. Adorame. ¿A santo de qué? A santo de que quiero juntar la tu vida con la mía a non separarnos más. Quiero ser pa' ti como el perro pa'l amo, como el agua pa' la fuente, como el mango pa' la fesoria. ¿Y todo eso para qué? Para que no estemos tan solinos en la vida y seamos el uno para el otro. A buenas horas, mangas verdes. Tuve ciego. Siempre te quise sin atreverme a decírtelo. Hoy descorchéme y ofrézcote un corazón, una casina y además... Pero bueno, ¿tú qué cuento te traes? Cuento de ninguno. Pedite que me quieras. ¿Para qué? Oh? Para que nos empecipie la felicidad. No quiero verte más sirviendo a un amo. Ah, ¿qué quieres? ¿Que te sirva a ti? No, quiero servirte yo. Bastante serviste en esta vida. Oye, ¿con eso quieres decir que ahora no sirvo para nada? Sirves para hacerme feliz, si quieres. ¿Cómo? Casándote conmigo. Bueno, yo no lo entiendo, pero ¿cómo te dio hoy por ahí? Ay, Blasuca, mucho sufro por el tu cariño. Si te parece muy precipitado el casarnos, dame palabras de relaciones formales y quedaré tranquilín. ¿Por qué? Porque ya es una cerecina sin perita. Porque ya es una manzanina de raneta.
porque ella es dulce como el jugo de las ciruelines, porque ella es... ¡Calla! Para decir que soy una frutería, cabes primero. Y es que estoy acelerado. ¿Vas para la fuente? Trae, que yo te llevaré el calderín mientras te voy diciendo ¿El qué? lo guapina que es. Si mielga, que eso nunca nadie me lo llamó. Llámotelo yo. Anda, ven, que mientras se llena el caldero de agua, voy pañate un ramo de florines para que compares los colorinos de ellas con la tucarina. ¿Qué dices, si mielguina? Los que oyen la tuca, dadme esa palabrina que te pedí. Ay, qué sé yo. Anda, dime que sí. Si me prometes ser bueno, Oh, seré un santo. ¿no me engañarás? ¿Pienses que soy un político? Anda, palombina, dádmela. ¡Doy! Esperaré hasta que vuelva. Quiero verla otra vez. Da gloria contemplarla. Qué guapina está. Ahí viene, ahí viene. Lino, ¿todavía estás aquí? Estaba esperándote. ¿Para qué? ¿Gustan las flores como te gustaban antes? Sí, muchísimo. Pues para eso te esperaba. No me acordé de ofrecérteles antes. Y si esperes un poquillín voy a la huerta a portarte un ramín de ellas. Ay, sí, qué gusto. Vete, que te espero. Pues espera un poco que enseguidina te les traigo. Pobre Lino, qué atento y cariñoso es. Hola, señorita Lucía. Hola, don Silvestre. ¿Qué? ¿Cómo encuentra la aldea? Igual que antes, poco ha cambiado. Acostumbrado a la vida de la ciudad, aquí se va a aburrir mucho. Esta vida es muy monótona. ¿Qué le vamos a hacer? ¿A qué más le gustaría haberse quedado allí? Desde luego, pero para eso hace falta tener mucho dinero, y yo no lo tengo. Usted es muy bonita, y con su belleza no le sería difícil casarse con un hombre rico. Querrá usted decir muy rico, porque de ser así necesitaría mucho dinero para hacer la vida que me gusta. ¿Cuál es? La vida del gran mundo. Vivir en un palacio a todo confort, ir a la ópera cargada de brillantes, tener buenos coches, perros de lujo. Yo conozco a uno que podría darle todo eso. ¿Sí? Pues preséntemelo. El caso es que ya tiene algunos años. No es un joven precisamente, pero un viejo tampoco. Pues tráigamelo. Qué viejo o joven, si tiene tanto dinero, no le dejaré escapar. A cambio de esa vida, él solo pediría un poquito de amor. Amor, el que quiera. Lino, ¿qué haces? Nada. Y verás estas flores cogidas con todo el cariño. Cayeron al suelo y ya no te les doy. No les mereces porque ya están manchadas. ¡Da! Servidora. Ah, ¿y usted, doña Carmen? ¿Está don Silvestre?
No, señora, salió, pero no tardará en volver. Pase un momentín, pase. No, deje, entonces volveré luego. ¿Quiere que dé una voz cuando venga? Sí, me avisa si hace el favor. Pues vaya a despreocupar que ya la avisaré. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, doña Carmen. Buenos días. Buenos días, doña Carmen. ¿Me buscaba usted? Sí, señor. Pase a mi despacho. Tenga la bondad. Muchas gracias. Aquí puede usted explicarme lo mismo. Usted dirá. Es referente a esta carta suya que he recibido. ¿Qué sucede? Me ha extrañado mucho. En ella me exige que le pague inmediatamente las 30.000 pesetas que le debo. Así es, señora. De las cuales solo he recibido 20.000. Efectivamente. ¿A qué obedece este apremio? Necesito el dinero. Eso es todo. Sin embargo, ayer, cuando hablábamos del asunto, parecía estar usted... Vamos, que le parecía que me iba a dar toda clase de facilidades. Esa era mi intención. Pero no tengo más remedio que obrar así. De momento me es imposible el satisfacer esta idea. Lo siento mucho, señora, pero no tengo más remedio que proceder. ¿Sobre qué? Sobre su casa, que es la garantía que usted puso en el contrato de préstamo. Eso sería lo mismo que ponerme en el arroyo. Tengo otras fincas de igual o más valor. Escoja una de ellas. Siendo así, ¿por qué puso su casa como garantía? Porque pensaba pagarle enseguida, e igual me daba una cosa que otra para ponerle de garantía. La cosecha vino mal, como usted sabe, y esa es la causa de que me vean descubierto con usted. Escoja una de mis fincas, la que más le guste, y arreglaremos cuentas. Véndala usted y paguen, ¿eh? Ya lo pensé. El caso es que por muy rápidamente que venda, mañana no podría pagarle, que es el plazo que usted me da. Lo siento, pero no puedo esperar más. Don Silvestre, ¿qué pretende usted? Yo nada, que necesito mi dinero. Eso no es disculpa. Su fortuna es grande y esta cantidad significa muy poco para usted. Todo se necesita. Deme usted unos días de plazo. 10, 15. Imposible, señora. Así que pretende usted echarme de mi casa. Págueme usted. Está bien. Es usted. No tengo palabras para calificarle. Su conducta es bien baja. Son los negocios, doña Carmen. Ahora creo todo cuanto dicen de usted. Hace usted mal. Yo reclamo lo mío. Estoy en mi derecho. Nadie se lo niega. Deme usted tiempo y tendrá lo que me prestó. Si por ello necesita elevar la deuda por la espera, también estoy dispuesta. No puede ser. Solo podría haber un arreglo si usted quisiera. ¿Cuál? Su hija Lucía. ¿Qué tiene que ver mi hija en este asunto? Ella puede solucionarlo. ¿De qué manera? Casándose conmigo. ¡Jesús! ¿Qué ha dicho usted? Desalmado, ¿qué es lo que busca? Toda mi fortuna sería para ella. Guárdesela usted y hemos terminado. Si mañana no puedo entregarle el dinero como indica el contrato, nos iremos de la casa. Ya lo sabe usted. Otra cosa no espere de nosotros. Desalmados. Ya veremos. Mucho orgullo, mucha indignación. Pero la píldora la llevas dentro. Cuando recapacites y pienses serenamente las cosas, volverás. Es mucho mi dinero. Y es muy guapa tu hija. Ya volverás. Ya volverás. Bueno, ya llegué. Ahora aguantar la riña del mi fiu por vender los praus. Pero en cuanto me case con Blasa, compraré los 3 de la Sebe y el de José del Puentín. Con 20.000 pesos puede comprarse mucho. Son muchos perres y tienen mucho canto. Lino,
¡Lino! ¿Qué quieres, padre? ¿Qué te pasa? Oh, ¿sabes que de ayer a hoy cambiaste bastante? ¿Por qué? Ay, eso tú sabrás. Antes siempre estabas alegre y de buen humor y ahora parece que plasmaste. ¿Qué te pasa? Oh, ¿estás malo? ¿Duele algo? No tengo nada. No, pues murria tienes bastante. Parece mentira que un rapaz como tú, que tenía que estar saltando y cantando y gritando y que... Déjeme en paz. ¿A qué fue la villa? Fui con Pacho el Rosio. Compróme los praos. ¿Qué praos? Ay, que espabilaste, ¿eh? ¿Qué praos van a ser? Los de Marres, los que teníamos pensado vender. ¿Y por qué hizo eso? Contrafícelo porque necesitábamos perros. Yo creo que hizo mal, padre. No lo creas. Además, tengo que decirte una cosa. Tengo pensado casarme. ¿Qué? No te sulfures. Voy a casarme como aquel que dice de cuento. Comprenderás que la tu difunta madre, que en gloria estea, no la voy a hacer de menos por un casamiento de conveniencia y sin amor. Yo cásome porque me cuiden y porque, amigo, la futura parienta trae 20.000 pesos de dote que tienen canto. ¿Quién lleva? No lo digas a nadie, que ella todavía no lo sabe. Y es Blasa. Hombre, eso es un cuento. Cásese con ella si quiere. Pero ¿de dónde va a tener 20.000 pesos esa prove? Sí, hombre, sí, tienlos. Deseólos un hermano que murió en México. Casaréme en Serridina, ¿eh? Por eso más que nada vendí los praos, para tener perres. Y en cuanto me case, pues todo ese dinero meterlo en finques y ya verás que bien nos va a ir. Entonces, ¿tú qué dices? Vaya usted, haga lo que quiera. Mapai, este rapaz apazguató. ¿Qué pasará? Si lo hubiera visto con moces, creería que estaba atacado de mal de amores. Pero no, moces no son. ¿Qué pasará? Chanta, ahí está. ¿Dónde va el relampaguín alumbrador? Déjame en paz, sin hielga, que tengo pocas ganas de músicas. ¿Qué lle, pasóte algo? Pásame. Si Dios no lo remedia, de esta voy a dar en yoca. ¿Contra? Entonces la cosa ahí es seria. ¿Qué fue? Pero no estás enterado de la granujada que quiere hacer Silvestrón a la mi señora. No. Por unos perres que debe. Mañana tiene que dejar la casa si no se arregla, para quedarse él con ella. Mal asunto. Por eso yo nunca quise tratos con él. Bribón, ladronazo. ¿Quién, yo? No, él. De eso se vale, porque ve que somos todas mujeres. Porque no se entenderá con hombres, con uno como tú, por ejemplo. Y era igual. Si yo tuviese empufado con él y quisiera despacharme para quedarse con la mi casa, yo por mí, teniéndote a ti, estaba salvado. A buen árbol te ibas a venir a arrimar. ¿Y entonces cómo fue eso? Como te digo, ahora voy a hablar con don José el abogado para que dé su parecer. Si para mañana no paga lo que debe, échala de casa y déjala en el arroyo. Dios mío, tan buena como ye. Si yo tuviese perro. Oye, eso poco a poco, ¿eh? ¿Poco a poco por qué? Porque sí, por si acaso. A veces a lo mejor puede hacer Dios un milagro y encuentrese comprometida. El milagro sería que reventase semejante usurero. Eso vendría de perillas. ¿Y entonces qué, doña Carmen, cómo lo va a arreglar? Veremos lo que dice el abogado. Una señora tan buena. Ay, yo voy a enloquecer. Mira, tú no te sofoques ni te comprometes a nada. Las cosas ya se arreglarán. Doña Carmen lo arreglará.
Prove, está que non lle ni su sombra del disgusto. La prove, si non se arregla, piensa marchar a Barcelona, a casa dun hermano del su difunto marido, que creo que tiene allá una fábrica muy grande de botes. Botes. ¿De esos de calzar? Oye, siendo botes, ¿de qué van a ser? Oh. Hombre, podían ser de botes de pimientos. Pa pimiento bastes tú. ¿Y a qué va? ¿A pedir perres? No, trabajo para la señorita Lucía. A ver si puede con los rentines de aquí y algo que gane la niña, que como está leída y escribida, pues van para la oficina. A ver si salen adelante. Mira, ellos que faigan lo que quieran, ¿eh? Tú no vayas a comprometerte a ir con ellos. Ya sabes que me diste palabra de relaciones formales y tengo que ser yo primero que nadie. Vamos a casarnos enseguidina. Y ya verás como a nosotros no nos va a faltar nada de nada. Van a llovernos les perres como si nos cayeran del cielo. ¿De dónde nos van a venir, prove? ¿Quién sabe? A veces de donde menos se espera. Fíjate, y esto es un ejemplo, ¿eh? Fíjate que a lo mejor te mandare 20.000 pesos el tu hermano de México. ¿Qué hermano? El tuyo. ¿No tienes un hermano en México? Yo no tengo más hermano que Robustiano. Bueno, ese, Robustiano. Pero ese no está en México. Que no está en México. Entonces, ¿dónde está? Está en Oviedo, de guardia consumos. Matásteme. ¿Por qué? Entonces, ¿qué cuento fue ese que me contaron? ¿Cuál? El que me contaron. Cuentos hay muchos por el mundo. Dígotelo yo. Plaza Disbia. ¿Qué dices eso? ¿Qué disbies? ¿Qué dices por qué? Porque estará esperándote el abogado. Ay, es verdad. Desde que estamos comprometidos, amoriesme. El que amorió fui yo. Menos mal que gracias a ti estoy tranquila. Si no fuera por nuestro amor, ahora quedaba en la calle, desamparada. Qué bueno, Jessy, mi Elguina, qué bueno. Bueno, qué sé yo. A lo mejor valíate más de ir con ellos para Barcelona. ¿No estás diciendo que no me comprometa? Y era para ver lo que decías. Yo creo que no debes de desearles soles en la desgracia. Allí, además, debes de ganarse muchos perres. Y ahora que están tan caros les botes, aproveches de paso para calzate. No pierdas por nada del mundo si chollo, ¿eh? Larga. Ay, si Mielga, tú no eres el mismo. Parece que enfriaste. Que desecho un carámpano. ¿Por qué piensas así? Ya te lo diré, anda. Larga. Ay, sin Mielga, no me seas traicionero, que este amor que empieza a despertar en mí... No desboces, no vayas a despertarlo del todo. Si me abandonases en estas circunstancias, ¿qué va a ser de mí? Esta pa' mi idea tomóme por asilo. ¿Verdad que me quedará siempre? Siempre. Ya verás qué cartas te voy a escribir. Yo no quiero separarme de ti. ¿Qué? Si les abandones, si les desees soles en la desgracia, ¡afuégote! ¡Pa' Barcelona! ¡Disbia! ¡Sepárate de mí! ¡No tienes más remedio! ¿Por qué? Porque tienes que ir a ver al abogado. ¡Larga! Ay, es verdad. Oye, verémonos luego. Sí, anda, lasca. Adiós. Sí, mi Elguina.
¡Hechicero! Anda y buen viaje. Por nada caigo en el garlito, ¿eh? Esta carreñona jugómela bien con el cuento que me contó. ¿Y ahora qué faigo yo? Vendí los praos contando con los perres de Blasa y ahora ni praos, ni perres, ni misto, que no tengo ni con qué encender un pito. Veréis a que tengo yo también que ir para Barcelona. Hombre, carreñana, alégrome de al contrate. ¿Qué quieres, Mielga? Vamos a ver, ¿quién te dijo ese cuento de los 20.000 duros de Blasa? No lle cuento, ¿eh? ¿Cómo que no, hombre? Ella no tiene un hermano en México. Eso ya lo sé yo. Entonces, ¿a qué asunto me dijiste eso? Díjetelo para descubrirles tus intenciones. Viniste a mí con palabrines mergueres, hablásteme de amores, y ya te dije que no hay hombre que no piense en el interés, y tú y es uno de ellos. Solo buscabas en mí desperres y no en la mujer, y por eso fuiste a ofrecerte a la que creís que tenía más. ¡Picaste, eh! Pues estuvo muy bien empleado. Y yo de paso salvéme de creer en un hombre después de vieja, sin mierda. Por eso no me casaré ni me casaré en la vida. Con que ya lo sabes, pa' otra vez has de ser más disimulado. ¡Babayu! ¡Pa'l guatón! No, mirándolo bien, tiene razón, ¿eh? Tragué el anzuelo. A las mujeres no hay quien los entienda. Ay, bueno, voy a ir a guardarles perres, no vaya a perderles y entonces hacíamos la buena. Ay, si mielga, ya no vales para nada. Hasta las mujeres te la dan con queso. Lino es un buen amigo. Él me aconsejará lealmente antes de decidirme a nada. Lino. Lino. ¿Quién es? Ah, ¿y esto? Sí, Lino. ¿Para qué me quieres? Quisiera hablar contigo. ¿De qué? Para pedirte un consejo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué llores? Me pasa una cosa horrible. Por eso vengo a ti, como amigo, a abrirte mi corazón. ¿Faltóte alguien? No, ¿Entonces? mañana tendremos que abandonar para siempre esta casa donde nací, donde nacieron mis padres, tan llena de recuerdos ¿O qué? o casarme con don Silvestre. ¿Y por eso llores? Cásate. ¿Me aconsejas tú eso? Y lo que deseabas. Tú no quieres buscar un hombre. Tú busques dinero. Ese tiene bastante. Lino, ¿me aconsejas tú eso? Son palabras tuyas. A ti te les oí. Es y darate todo lo que quieres. Tú a cambio de y de amor todo cuanto quiera, que yo lo que él te pidió. Lino. La verdad, púsote el puñal al pecho, ¿no? Sí. Si mañana no le pagamos 30.000 pesetas que le debe mamá, nos echará de la casa. So pena de que acceda a casarme con él. Pues por bien poco te compra. Tú creo que vales más. Pero en fin, él está acostumbrado a cobrar bien lo que presta.
y no va a perder por tratarse de ti la costumbre. Él hace buen negocio y tú también. Serás rica y poderosa. Tendrás ese palacio y esos perros de lujo con que sueñes. Pero el dinero no creo que dé la felicidad completa. Barrunto que vas a ser muy desgraciada. Ahora que tú lo buscaste. ¿Yo? Sí. Dijiste ya a Silvestrón lo que ambicionabas y él date con lo que quieres. Cásate y no lo pienses más. Aunque no tengas amor, tendrás dinero, brillantes y trapos. Y con esas cosas quizás no eches de menos el amor. No esperaba que me aconsejases esto. Ni yo quisiera tener que aconsejártelo. Pero yo lo que creo que mejor te va. Si te dijese que te casases con un mozo por amor, sin pensar en perres ni en nada más que en el cariño, a lo mejor dirías que te daba un mal consejo, pero señalábate el camino de la felicidad. Prove madre equivocóse. Creyendo hacerte un bien, contrajo ese débito con Silverstrón, seguramente por los gastos que tuvo que hacer para darte educación, y más si valía que hubiese tirado ese dinero al río, porque en vez de educación aprendiste orgullo, aprendiste a desear lo que no puedes tener, y ahora veste en el trance de aquel paisano del cuento, que por tener dinero vendió el alma al diablo, y a ti, como no se te presentó el diablo para hacerlo, vendes tu alma al dinero de Silverstrón. ¡Lino! Te prohíbo que pienses así de mí. No tengo más remedio. ¡Eres un bruto! Seré lo que tú quieras, pero dígote la verdad. No insistas. Di que no piensas eso de mí. Sería engañarte. Nunca lo hice con nadie, y mucho menos iba a hacerlo contigo. Cásate y que seas feliz. ¡Lino! ¡Lino! Todos me abandonan porque me ven en desgracia. Pues bien, ya que me cerráis vuestros corazones, yo voy a disponer del mío. ¡Don Silvestre! ¡Don Silvestre! Señorita Lucía, ¿qué le pasa? Venga usted, vamos a hablar. Mamá me ha dicho sus proposiciones. Lo celebro. ¿Y qué? Que estoy dispuesta a casarme con usted. Me lo esperaba. Mas antes, creo necesario el que puntualicemos las condiciones. Usted dirá. Yo no pretendo engañarle. Al casarme con usted, en realidad con quien me caso es con su dinero. Eso ya lo sé, y ya me lo dijo usted. Aunque así sea, estoy dispuesto a aceptar. Pues bien, ¿de qué dote puedo disponer? Fije usted la cantidad. 100.000 duros. Carape, algo mucho es. De ese dinero seré la dueña absoluta y podré gastar lo que se me antoje sin tener por ello que dar cuentas a nadie. No está mal, pero es que 100.000 duros... Si no le conviene, entonces nada. Mañana nos iremos a Barcelona. Es que claro, 100.000 duros... Decídase pronto, que no estoy para perder tiempo. Está bien. ¿Qué más? Libertad absoluta. De mis actos no daré cuentas a nadie. Si creo conveniente divertirme, viajar, gastar, siempre estaré en mi derecho. Perfectamente. Aceptado. ¿Y cuándo quiere que nos casemos? Cuando usted quiera. Desde luego, después de serme abierta una cuenta a mi nombre por esa cantidad en el banco y después de haber firmado el contrato de mi libre albedrío. Pues nada, señorita Lucía. Pronto seré rica, libre y mi esposa. Venga esa mano. Ahí la tiene usted. Y adiós. Salió como me esperaba.
es hermosa como un sol. Toda mi vida estuve acumulando dinero. ¿Para qué? Para que cuando me muera me lo lleve la trampa o lo disfruten otros. Que lo gaste ella. No 100.000 duros. Toda mi fortuna. Que desbarate mi fortuna. Que triunfe. Que se divierta. Será el castigo a mi egoísmo y al daño que he causado a tanto pobre. Que gaste. Que ella gaste sin tasa. Será el caso que me deje sin mielga. ¿Y por qué vino a sacarme de mis casillas si estaba yo tan tranquilina? ¿Y que dio un cambiazo tan de repente? Y todo fue cuando dije que mi hermano era guardia consumos. Entonces, ¿qué cree? Que los mis hermanos tenían que ser príncipes. Pues él también tiene uno que lleva alrededor el Gijón. Y parece a mí que entre un guardia consumos y un barredor, parece a mí que hay categorías, ¿eh? El caso es que estoy más desasosegada que yo no sé qué hacer, no sé. Ay, Hola, Blasa. ¿Qué fa? ¿Estás hablando sola? Y es que estoy preocupada. ¿Por qué, mamá? Por lo que el tu amo quiere hacer con la mi señora. Él y un ladrón y tú... ¿Yo qué, mamá? Tú no tienes vergüenza. Estar sirviendo a un hombre sin entrañas. Bah, eso no tiene importancia. Yo creí que ibas a salir llamándome bruja como 3 veces. Esta vez pasóseme. Pero no me negarás que algo y eso. Ya lo creo que lo soy. Y esta vez voy a demostrártelo. Tú no estás preocupada por la tua alma. ¿No? No. Entonces, ¿por qué ye? Tú estás preocupada porque si mierda hablote de amores. Y cuando más acalorado estaba diciéndote consigues melgueres, cambió de repente. ¿Quién te lo dijo? Yo que lo sé, ¿no es verdad? Ay, Carreñana, hasta ahora siempre te llamé bruja por provocarte. Pero hoy tengo que llamártelo de verdad porque lo oyes. Ya estás diciendo lo que pasó como si estuvieses leyendo en un libro abierto. A mí no se me pasa nada. Tú creístelo y sufres por ese amor. Él no creas que te quiere mucho. Pero si quieres tenerlo dominado, yo puedo prepararte cosas que lo hagan andar detrás de ti, afanado para que lo quieras. ¿Tienes cosas para eso? Tengo, y muchas. Si quieres, puedo preparártelas para que les des. Por lo que más quieras, dámeles. Aunque no sea nada más que para que no se ría de mí. Pues tendrásles. Ven mañana. Y cuando te les dé, direte de paso lo que tienes que hacer. Hala, y no te preocupes. Date tranquila, que gracias a mí tienes lo bien seguro. Tan seguro como el agua en una cesta. Ay, Dios, si fuera verdad lo que dice la Carreñana, iba a hacerlo cuando estuviese bien hechizado a andar de coronilla, iba a bailar el pendolín. Blasa, ¿Qué quieres? quiero hacerme un favor. ¿De qué? Le decía a doña Carmen que salga, que quiero hablar con ella. Pasa para acá, Santa. No, digan que salga un momento y mande. Ay, me parece que viene caliente. Échese para acá, que no nos vean. Eres una niña estúpida. ¿Quién eres tú para comprometerte a nada sin contar con tu madre? Mamá, no vayas, déjalo. Es mejor que sea así. Así, ahora verás ese viejo sinvergüenza lo que es decirle a una niña semejante grosería. A casa ahora mismo, que luego te regalé a ti. Imprudente. Doña Carmen, Tú, ¿qué haces ahí? estaba aquí con Lino, que quiere hablar con usted. Antes tengo que ir a ver a don Silvestre. Lino, espérame en casa. No, doña Carmen. Quisiera que hablase conmigo antes que con él. Pues bien, sea. Blasa, haz el favor. Ay, voy. A ver, Lino, ¿qué quieres? Hace un momentín vino a hablarme Lucía del apurum que les metió Silvestrón. ¿Qué quieres decir con eso? Que yo, señora, acaba mi padre de darme la hijuela. Iba a llevarles perres al banco.
y quería pedir, por favor, que les aceptase usted para pagar la deuda a ese ladrón usurero, para que no les eche de casa. Lino, yo... No me diga nada. En usted tengo tanta confianza como si fuese mi madre. Y les perres sé que teniéndoles usted, para mí están tan seguros como en el banco. Así que, tome. En este sobre van 30.000 pesetes. Pague ya ese ladrón y ya arreglaremos las cosas nosotros. Solo hoy quiero pedir un favor por ello. ¿Qué? Que vea lo que vea y oiga lo que oiga, no haga caso de nada. Y como cosa especial, por lo que más quiera, que Lucía no se entere de nada de esto. Pero muchacho, tú... Ande, doña Carmen, no pierda tiempo. Adiós. Pero es posible. ¡Qué nobleza! ¡Qué bueno! Aún quedan corazones generosos en el mundo. Gracias, Señor. Buenos días, doña Carmen. ¿Está don Silvestre? Sí, señora, está en el despacho despachando. Pase, pase. ¡Lino! 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 ¿De quién, padre? ¡Les perres de los prados que vendí! ¿Les perres qué? ¡Robaron! Teníales escondidas debajo de un ladrillo del yar. Fui a ver y no saben. Comieron a los ratones. ¡Ay, no sé! ¡Fío! ¿Qué va a ser de nosotros? No se apure, padre, que a lo mejor esos perres vuelven a nosotros honráis por una buena acción. ¿Qué? Con la falta que nos estaban haciendo, ¿ahora qué vamos a comprar? Compraremos lo que no pueden comprar otros con toda su fortuna. Compraremos el corazón y la felicidad de una de ellas. ¡Madre de Dios! Encima del robo, otra desgracia. Yo me iba a volver de yongo y el día se volvió. Ay, madre del alma, qué malín estoy. Calle, padre, que no llena. Que no llena 30.000 pesetines del alma. ¿Usted por qué se queja? ¿Por los pesetes o porque está malo? Si voy a decirte la verdad, la enfermedad duele mucho, ¿eh? Pero esos perres son los que más me resquemen. El pensar en ellos no me desea vivir. Pues calle y no se apure. Luego, cuando tenga tiempo, voy a levantar unos cuantos ladrillos alrededor de donde estaban estos perres guardaes. ¿Para qué? ¿Para que encima tenga que gastar en albañiles? ¿Para si fueron los ratones? A lo mejor esos perros están un poco más allá de donde estaban. Ay, Dios te oiga. Ay, si así fuera. Pero no, dame en la nariz que los que les llevaron fueron ratones de 2 patas. Pues yo no lo creo así. Y casi estoy seguro de que en cuanto mire bien, aparecen. Sí, parecer. Ese no se os ve más el pinto. Y la carreña. Me parece que está en el corredor. A propósito de ella. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pensamiento y el suyo? El mío. ¿Qué quieres que falla? La prove al que más en la casa de Silvestrón quedó sin cobijo. Ese perro marchó para la villa y no se ocupó de ella para nada. A nosotros, y más estando yo malo, ahí nos falta una mujer que nos cuide. Vamos a desear marchar esa ocasión
Ella, ya lo viste, en 2 días que lleva con nosotros, volteó la casa de arriba abajo. Pero bueno, a usted no le gusta para casarse. Hombre, esos ya eran otros tiempos. A mí gustábame para que me atendiese, atendiéndome y hasta el asunto. Así que por ahora vamos a desear eso de casarme para Praga. Bien tardado. ¿Qué quiere? ¿Ir para la corrada? ¿Ayúdalo yo? No, esperaré un poco. ¿Qué me dices del incendio de la casa de Silvestrón? No quedó más que el solar. Mejor. Dios castiga sin piedra ni palo. Algún probe salvó al que más y todos los papeles. Fíjate. Y es que no damos una, ¿eh? ¿Por qué, Hombre, porque viendo lo que pasó, hubiérame gustado haber pedido unos días antes 5 o 6.000 pesos en prestados. Y así ahora con la quema que fuese a cobrar al maestro armero. Perdí un buen negocio, si lo llego a saber. Pero no damos una. Y encima les nuestros perres volaron también y ese sin fuego. ¡Ay, qué vida se estará dando el ladronazo que les llevó! ¡Ay, 20.000 pesetines de mi alma! ¡Vais a acabar conmigo! Ya verá cómo aparecen en cuanto me ponga a buscarles. Tío, parecer, ese se echa yo un galgo. Y no y eso lo peor. ¿Qué ye? Pepe, el que se casó con la tu hermana, que como dijimos, y así fue el trato, que la niña iba a llevar como dote para empecipiar la vida 3.000 pesos limpinos, a más de las cosas de la casa. Estoy temiendo que va a llegar de un momento a otro a por los cuartos. Y cuando diga que los pida a los ratones, no iba a parecer bien. ¿Por qué? Por no haber tenido gatos. Y es lo menos que puede decir. Ay, hombre. Yo de esta voy a ir a dar unos geranios color café. ¿Color café? ¿Por qué? Por lo negra que tengo la sangre. Cuanto más pienso en esos perres, más huelo a difunto. Ya estoy aquí. Sin niega, ¿cómo estás? ¿Cómo quieres que esté, carreñanina? Sudando de pensar en tantas desgracias como tengo encima. Por eso no te preocupes, más perdió el mi amo. Sí, ese debe estar ardiendo por dentro. Si yo por 6.000 pesos estoy así, él con todo lo que se quemó, ¿cómo estará? Como él quisiera estar yo, y ahí quedará bastante en el banco. Tú preocúpate por ti y por sanar pronto y desea lo demás, ¿no es verdad, Lino? Así, Carreñana. Bueno. No, por mí estaba bien deseado. Ay, hombre, ¿qué pensará el mi yerno? Dice sí que espere. No llevó a la niña, pues con ella llevó lo mejor de la casa, mejorando lo presente. Eso desealo ya. No, por mí estaba bien deseado. Ahora el que no lo va a querer desear va a ser él. No, ya abrirá Dios camino. Menester será. Anda, ayúdame a salir al corredor, a ver si me da el sol un poco y esposigo algo. Ay, hombre, ay, qué disgustos. Qué disgustos. Qué trabajo. Desde tanto te duela. Qué trabajo cuesta olvidarles cosas. 30.000 pesos de mi alma. ¿Qué va a suceder?
suicidarse, Carreñanina. ¿Quién va a suicidarse? Prove viejo, tanto como está pasando, tanto va a gozar cuando doña Carmen me devuelva les perres. Yo diría que les perres están segures, pero si lo digo, ye capaz de ir a pedirles y estropéame lo que hice. Hola, Lino. ¿Estás solo? No, están mi padre y la Carreñana en el corredor. ¿Qué quieres? Pasar. Pues pasa. ¿No me ofreces una silla? Son probes banquetes de aldea. No sé si te gustarán. Todo lo de la aldea me gusta mucho. Pronto cambiaste de gusto. ¿Por qué? Porque de todo esto al palacio que sueñes hay mucha diferencia. Cada cosa debe de estar en su sitio. En la ciudad, un palacio. En la aldea lo mejor es una casa de labor. Pero sin un aldeano terco y gruñón como tú. ¿Y el mi carácter, que ye así? No, tu carácter no. De pequeño eras muy alegre, demasiado alegre. Recuerdo perfectamente aquella cara colorada y gordota, siempre congestionada por la risa que tenía. Entonces no tenía más que pensar que en eso, en reírme. ¿Y ahora por qué no? Ahora no puede ser. Tiene uno corazón, y el corazón a personas como yo solo sirve para hacer sufrir. Bastante reíste de pequeño. Ahora aguántate. Dasme buen consuelo. Se debe consolar al que sufre. Pero a ti, ¿por qué puedes sufrir tú? Tienes razón. Por nada. No merece la pena. Pues por eso que no merece la pena, tienes que alegrarte. Yo desde este momento me comprometo a que vuelva aquella sonrisa a tu cara. Puede ser. Ya lo verás. Bueno, ahora vamos a hablar de un asunto. Estoy enterada de la noble acción que has tenido con mamá. Eso no tiene importancia. Y siento el que doña Carmen te lo haya dicho. Me lo ha dicho para que te lo agradezca. No tienes nada que agradecerme. No, Lino. Tu desinteresada ayuda, en un momento tan crítico para nosotras, nunca la olvidaré. A lo mejor a ti no te hice ningún favor. ¿Por qué? Mas creo que te hice un perjuicio. Por causa mía. Por esa acción que tú dices. A lo mejor estropete la boda con Silvestrón y con ello la riqueza que ambicionabes. Es igual, no tiene importancia. A rey muerto, rey puesto. O sea que si ese se pierde, otro aparecerá. ¿Tan rico? O más, quién sabe. Toma, mamá me encarga que te devuelva el dinero. Ya sé que no he valido para nada. Es igual. Don Silvestre no quiso aceptarlo. Pero como al otro día se le quemó la casa y con ella los documentos, por esa causa tuvo la fuerza que retrasar la acción judicial que pensaba provocar contra nosotros. ¿Y ahora? Aunque no le quedó comprobante alguno para reclamarnos esa deuda, mamá piensa pagarte lo que te debe. Por eso no ha venido ella a traerte el dinero y a darte las gracias. Está en Oviedo negociando la venta de la Pedrosa para pagarle enseguida a ese hombre. Así que toma y muchísimas gracias. Está bien. De nada. Y ya sabes que en lo que podamos servir, con mil amores. Gracias. Me voy. ¿No te ríes? Qué sonrisa más falsa. Es igual. Ya sabes que quedo comprometida a que vuelvas a ser risueño. Mira, a ver. Ya lo verás. Hasta luego, Lino. Adiós, Lucía. Ya lo creo que si quisieres podría volverme la alegría. Pero no te fijes en mí ni lo que estoy pasando por ti. Qué desgracia ser prove. Voy a guardar los perres debajo del ladrillo. ¿Dónde están? Recobrar la alegría. Mi padre y el que la va a recobrar en cuanto vea los perros. Ai, que hombre, Dios. Ai, que no aguante. Non calla, pai, que tiene azobe, non para a ningún lado, eh? Cuando pienso en esos perros que me llevaron,
Éntrame el formiguillo y la tembladera. Pues deja de pensar en ello. Primero y la salud que nada. La salud, esa hiela mi pena. Nunca la veré más. ¿Por qué, hombre? Porque mientras viva he de acordarme de ese dinero. Así que no tengo igua. Poco a poco olvidaráslo. ¿Qué? ¿Estás a gusto? Me parece que sí. Bueno, pues mientras descanses un poco, voy a hacer cosas que hay que hacer. Si necesites algo, llames. Bueno. Ay, prove de mí. ¿Quién está? Estoy yo, no me beso. ¿Piensas que estoy ciega? Pues entonces, ¿para qué preguntas? ¿Y la educación? Ah, pues pasa, educación. ¿Qué quieres, Blasa? ¿Cómo estás, Fecho una yaceria. Parecme que pronto daré las últimas boquias. Entonces, ¿qué demónganos de enfermedad te fue a entrar? ¿Qué sé yo? Unos dicen que si es reuma a las padielles. El señor médico dice que hay otra cosa que llamen tortícolis. ¿Cómo? Tortícolis. Calla, ¿a qué va a ser la enfermedad del tortu? Comiste mucho y claro, quedaste tieso. Bueno. En resumidas cuentas, ¿estás mejor o peor? No, estoy muy mal. ¿Y les perres no aparecieron? Al parecer. Ese ya no se les ve el pelo más. ¡Ay, qué disgustos! ¿Ya vino tu sienru a pedirte la dote? No, estoy temblando que llegue, aunque por otra parte deséalo. Y el último disgusto que me falta, y tengo ganas de pasarlo a ver si es posible algo. No tengas miedo, a la niña no la va a dejar por eso. Ahora no hay divorcios. Y referente a los disgustos, a más de ese, fáltate otro y bien gordo. Contra, no me asustes. ¿Qué es lo que pasa? El que te va a dar Silvestrón. ¿A mí o yo no debo nada? Ya lo sé, pero él anda diciendo por ahí que fue el tu fiu Lino el que quemó la casa. Y sea verdad o mentira, ese maluco enemigo, ¿eh? ¿Y de dónde saca eso ese pelgardo? No lo sé, pero él anda diciéndolo. Quiere jugarte una trastada. Y pa' mi idea, por eso te metió en casa a esa bruja de la Carreñana, que ya es tan mala como él. ¿Qué quieres, Blas? Contigo nada. Vengo a ver cómo está sin mielga. Pues hoy está más malo que ayer. Y mañana estará peor que hoy. ¿Y por qué lo sabes tú? Porque siempre empeora después de verte la cara. Mira qué cosa. Yo creí que me ibas a decir que se ponía peor porque lo cuidabas tú. Pues gracias a Dios, esa suerte tuvo. Si llega a caer en otras manos... Ya estaría sano y rozagante. Este prove sufre por los perros que ya robaron. Y ni por eso, ni por 20.000 duros lo dejaba yo sufrir lo que está sufriendo. Contra, tendrálos. No te apures, Mielguina, que si estás malo por eso, me parece que hoy vas a sanar. Llegues tarde, no tienes un real, pero aunque lo tuvieras, si mierda no necesita dinero. Eso dilo ella, ¿eh? Lo que necesita el provelleno en ver visiones. Sí, pues ya estás largando. Porque yo estoy como si dijéramos en mi casa. En mi casa estoy yo, que soy la su prometida. Blasa, no gastes bromes, hombre. ¿Bromes por qué? Oh, no me pidiste relaciones, más negalo. Hombre, no. Yo habléte cuando estaba sano.
Pero ¿dónde vas con un viejo reumático torticulero? Así, ni más ni menos. Prove, ¿cómo estás? Más quisiera tenerlo yo. Pues dábatelo de buena gana. Santo, parece que presentíes que dibes haberte desvalido. Qué flores y qué palabrines tan amorosos me decías. Sí, muy guapes. Sobre todo aquella de disbia. Disbia. Estuve rompiendo la cabeza para comprender lo que quería decir y ya lo sé. Sí. Sí. Disbia quiere decir, apártate, que tanto te quiero que pierdo los concorrientes. Matóme. Bueno, mujer, ahora que lo viste, hasta otra. ¿Hasta otra qué? Hasta otra vez que vuelvas y cuanto más tarde mejor. ¿Quién que es tú para prohibirme ver al mi mozo? ¿Consientes esto? Desde ahí me enfado. Yo soy neutral. Anda catequizándote, ¿eh? Pero debes de decir que nosotros estamos unidos por una palabra. No es así, si Melguina. Sí, hombre, sí. Por palabra más o menos nos vamos a reñir. Anda, marcha. Sí. Hasta mañana y que te mejores. Por no darte disgustos, quiero más marchar. Si no, ya vería alguna lo que yo sé. Por mí, puedes volver cuando quieras. Ya sabes dónde desees a tu casa. Ni más ni menos. Ahí al lado, en casa de doña Carmen. Calla, ya te lo diré yo a ti, si os desarreglamozos. Había date vergüenza, una viejonzona. Pues chavalina, bastes tú. Poco te va a durar. Mientras te dura vida y dulzura. Si mielga, por lo que más quieras non hagas caso de ella, que pa mi idea va date polvos de esos de vente conmigo. ¿Cuánto darías por tener la receta, Tienesla tú, por eso te lo digo, porque me los ofreciste a mí para darlos. Anda. ¿Y es verdad eso? ¿Tú creesla? No vayas a andar enredando, Date tranquilo, anda, que no pasa nada. Ay, qué brasa, qué chifladina la tienes. Meredme la pena. Ay, prove de mí. ¡Padre! ¡Padre! Sí, ¿Cómo iba? aquí fecho una yaceria. Y Pepe. Estoy aquí. Estás ahí. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Estoy muy malo. Ya verá que pronto sana. Lo que usted necesita es cariño. Yo puedo venir alguna tarde a quedarme con usted. Voy a hablar con mi hermano y entre los dos podemos turnarnos para venir a cuidarlo y a mimarlo. Para que sane volando, ya lo verá. ¿Dónde está Lino? Anda por ahí. Voy a buscarlo. Bueno. Lino, Lino. Llegó el mano a mano. Bueno, hombre, ¿qué cuentes, Que están malos los tiempos. Alégrome coincidir contigo. Eso mismo iba a decírtelo yo. Por eso me adelanté. ¿Quién le di nada a este tan risueño?
¿Cómo por aquí? Oh, dijeron vos que estaba malo. Dicen tantas cosas que no son verdad. ¿Pienses que me quesio de cuento? No, por la enfermedad no lo sé. Pero por lo que dicen por ahí, de no sé qué cuento de ratones. Ah, dices por los perres que me llevaron. Los ratones no necesitan dinero para nada. Yo también lo creo así. Y no necesitándolo, ¿por qué lo llevaría, no? Mire, suegro, vamos a dejarnos de rodeos. Eso de que lo llevaron los ratones. Yo un cuento. Yo también lo creo así. No eche la culpa a esos animalinos, que son inocentes. Tal me parece a mí. Encima a pegarme. De caso la fía y ofreció 3.000 pesos. Ahora, como la de casa, duele aflojar el bolso. Yo, como comprenderá, no voy a dejar de quererla por eso. Pues caséme por amor. Ah, me alegro. Entonces ya está todo solucionado. Tampoco voy a consentir que me tomen el pelo. Así que no encuentro marchar hoy sin les perres ofrecidos. Pues fío, si no cuentes marchar hasta que te dé les perres, parece que vas a estar aquí hasta que tengas nietos. Equivócase. Deme las escrituras de un prado. Vende. Devuelve lo que sobra y en paz. Eso no está mal. Pero el caso ye que los perres que me llevaron hieren de la venta de 3 de ellos. Pues vendo a usted. Yo no marcho sin cobrar. Amor propio, no hay quien me gane. Pero, rapaz, te atiendas razones. Si vendo los praos para darte la dote de la niña y vengo y guardo los perres debajo de un ladrillo del llar y cuando voy a buscarles no les encuentro, ¿qué quieres que vaya? Lo primero, mirar bien. Lo segundo, no guardarles en cualquier lado. Con el dinero que no lleve uno. Hay que tener más cuidado que con el propio. No, en ese momento hieren todas mías. Pues siendo usted, no ande disculpes. Perdióles o robaréles a usted. Así que eso no reza conmigo. Usted ofrecióme 3.000 pesos. Venga. Como no los pinte. Además, miró bien dónde los escondió. Que a veces no se acuerda uno bien del sitio y... Si quieres mirar tú, mira, mira. ¿Dónde? Ahí. ¿Aquí? Un poco más allá, levanta un ladrillo de un tallar. ¿Y aquí? Sí, caliente. ¡Pero como yo un cuentista! ¿Qué es? ¡Espere! ¡Qué dinero! 3.000 pesos. Ahora, mira a ver si a lo que queda falta y algo. Esto parece un sueño. Y por otra vez, déjese de trucos, que conmigo no valen. Esto cobrártelo por charrán. ¡Lino! ¡Fía! ¿Qué pasa? Ya apareció aquello. Oye, está peor. ¡Les perres aparecieron! ¡A Topóles Pepe! ¿Dónde sabe? En el mismo sitio. Esto y un milagro. Al parecer, llevaron los ratones y volvieron a traerles. No, y decía yo que no se acelerase, que ya parece bien. Sí, cualquiera no se acelera. ¿Cómo miraría yo? Y no ando listo. Perdemos 3.000 pesos cada uno. ¿No es verdad, suegro? Esto, rapaz, en buena hora viniste. Así lo creo yo. Que todavía lo dudes, ¿no? No dudé ni un momento. No, pues tú piensa lo que quieras, ¿eh? Lo que yo te decía y era verdad. Y lo que yo decía también. Anda, Fini.
que se nos ha tarde. Pero ya que es marchar, ¿no que queremos a merendar algo? Hombre, eso non está mal. Ya tenía yo ganas de que me invitase mi suegro. Sí, home, sí, pasar para dentro y que la carreñana vos prepare algo. Sí, anda, vamos, Pepe. Sí, va. Quedé como un reloj. ¿Ve cómo todo tiene arreglo en esta vida? Ay, sí, fío, pero aunque tenga arreglo, estos sustos no quisiera volver a pasarlos, ¿eh? Ahora respiro. Acabáronse los líos y los encuentros y los robos. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? Vengo a avisarte. ¡Huye! ¡Escóndete! ¿Yo? ¿Por qué? Ese miserable de don Silvestre está dispuesto a acusarte de que has sido tú quien le prendió fuego a su casa. ¿Yo? ¿A qué asunto? Porque dice que estás enamorado de mí, que lo hiciste para impedir que se casase él conmigo. ¿Y si así fuese, qué? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Que es verdad? Sí. Lino. Fío. ¿Qué quieres que haga? Silvestrón dijo verdad. Estoy enamorado de ti. ¿Qué? Despreciesme por ello. Porque no me lo dijiste. Sí te lo dije. Díjetelo muchas veces. Si estabas ciega y no lo entendías, no tuve la culpa. Yo no pude suponer que... Siempre te hablé con el alma y con el corazón. Palabras no les sabía, ni se me arreglaba al decírteles. Dios mío, ¿ahora qué hacemos? Tú verás. Ese hombre está dispuesto a acusarte. Que lo haga si se atreve. Lino, mejor marchabas hasta que se aclare todo esto. Marchar, ¿por qué? Porque sí. Mira que Silvestrón y un bribón y tiene muchas martiradas. Como si no. Huye, Lino, haz caso de tu padre. Ahora, menos que nunca. Vaya por Dios, que ya estaba tan contento. Trae la manta otra vez, que parece que empeora. No haga caso de ese que salvado, señorín. No haga caso. Mire que tiene muy mala entraña. Haga el favor de callarse, señora. Buenas tardes. Esos de buenos serán para ti. Señor agente, ahí tiene usted el autor del incendio de mi casa. Queda usted detenido. ¿Por qué? Por lo que este señor le acusa. ¿Y quién lo dijo a este señor que fui yo? Eso ya lo pondrán ustedes en claro. Lino, ¿Qué quieres? dime la verdad, júramelo. Ya te la dije. Silvestrón dijo verdad. Que estaba y estoy enamorado de ti. Y dígolo y afírmolo delante de él y delante de todos. Quiérote con toda mi alma. Ahora, de eso a que yo haya quemado la casa, verémoslo. ¿No la quemaste? No, Júramelo. júrotelo. ¿Por quién? Por lo que te quiero. Y bastante. Gracias. Ahora sé que no has sido tú. Por ello estoy contenta. Y porque te quiero. Bien, vete tranquilo. Vas detenido para aclarar tu inocencia. Los primeros brazos que encontrarás abiertos cuando recobres tu libertad para felicitarte por ello serán los míos. Nada más que para felicitarme. Por ahora basta eso. Luego ya veremos. Gracias, Lucía. Silvestrón, bendita la hora que se le ocurrió acusarme. Creyendo traerme la desgracia, trájome la felicidad. Alguna buena acción debía de hacer en su vida. Vamos, señor. Eso ya lo veremos. ¿Qué pasa? Ay, carrellanina, lléveme al fío preso por quemador. ¿Quién lo dijo? Carreñana, ¿qué haces aquí? Madre, si que es mi amo. Vengo a buscarte. Ven conmigo. ¿Por qué quieren llevar preso a ese rapaz? Este señor le acusa a este joven de haber sido el autor del incendio de su casa. ¡Ay, mi amo! ¿Cómo se arreglará para andar diciendo siempre mentiras? No, señor, no. Suerte a ese rapaz que no hizo nada. La casa quemóla él, porque cayó el quinqué que estaba lleno de petróleo. A mí mandóme callar y callé. Pero para perder a un mozo honrado no callo, ¿eh? Carreñana. Oye, va a negámelo. Por poco quemo yo viva. Por querer salvar aquellos papelones que no quería usted que quemasen.
porque hieren los recibos de lo que debí. Ya me las pagarás. Así que dice usted... No le haga caso. Esa mujer está loca. Loca, ¿eh? No, señor, no. Suelta ese rapaz y cójalo a él. Pero cójalo bien, que no se le escape. Que yo voy con ustedes a decir la verdad, aunque sea el fin del mundo. Gracias, Carreñana. De nada, rapaz. Vete con la señorita Lucía, que parece a mí que estás penando por ella. Carreñanina, qué buena y eso. Ahora Silino y Lucía... ¿No me entiendes? Eres solo, ¿verdad? Pues cásate con Blasa, que para eso diste palabra. Lino y Lucía, que seráis felices. Blasa y Similga, que sea para bien. ¿Y tú? Yo seguiré con esa ternura que guardo en el pecho desde que ya era amor. Esperaré siempre a ese amor bueno y desinteresado que nunca llegará. Pero ¿qué más da? Cada uno es feliz a su manera y yo soy así. Vamos, señor guardia, vamos.